Muy buenos días, bienvenidos al curso Viviendo en Plenitud, Libres de Estrés. En este curso vamos a aprender a liberarnos del estrés y ocuparnos en lo que lo produce a través de la práctica de principios. Cada día de nuestra vida tenemos algún pendiente que atender, alguna preocupación o surge algún contratiempo. Aprenderemos a ocuparnos de el pendiente que surja cada día. El principio que aprenderemos para lograrlo es: no se preocupen por el día de mañana. Agradecemos a Centro de Reintegración Familiar por permitirnos transmitir este material y esperamos sea de gran beneficio para aquellos que escuchen atentamente para llevarlo a la práctica. Ansiedad, aflicción, angustia, ansioso. La palabra ansiedad del latín ansietas implica aflicción o angustia, de la cual se deriva estrés del inglés estrecho, estresado. En su extensión etimológica, angustia proviene de la raíz griega y significa constricción, sofocación, estrechez u opresión. Por lo anterior, en el presente curso trataremos el estrés como ansiedad o angustia. La ansiedad tiene como resultado distracciones, cargas y preocupaciones. La persona es atraída en diferentes direcciones. Con esto quiero decir que la persona se satura de los pendientes que tenga, de las cargas, de las preocupaciones o de los asuntos que surgen. Se preocupa por tener todo arreglado, estar interesado demasiado en alguna cosa, espera siempre obtener algo y se afana. Efectos físicos. La ansiedad lo estimula, lanza y hunde, lo precipita hacia la incertidumbre. El preocuparse produce un estado de ansiedad, paraliza, limita y disminuye la atención. También repercute en lo físico con tensión muscular, palpitaciones, corazón acelerado, dolor de cabeza y trastorno gastrointestinal, entre otros. La ansiedad produce estrés, un ritmo de vida tan acelerado que lleva al colapso. La capacidad de la persona puede desmoronarse. Durante la pandemia, trabajadores estuvieron expuestos a presiones no vistas en otro tiempo. Las jornadas laborales se extendieron hasta 12 horas. Las vacaciones cesaron. Muchos caían en enfermedades por tal presión. En términos médicos, la ansiedad es una emoción normal, un miedo que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro, ya sea externo o interno. Empieza con un miedo, mas si este miedo crece, se vuelve ansiedad, un estado de inquietud, lo que te lleva a sentirte incapaz de enfrentar alguna situación, siendo la ansiedad un proceso mediante el cual los pensamientos siguen un camino. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de que va creciendo. Los pensamientos, las dificultades, las preocupaciones van aumentando. La ansiedad es un estado de inquietud anticipatoria por obtener resultados. La persona se inquieta, se angustia, se estresa por llegar a la meta. Esa angustia se ve reflejada por una lista inmensa de tareas por cumplir. Produce una mentalidad negativa, pensamientos que transportan hacia el no puedo, no sé, no conozco, no entiendo, no veo cómo. La ansiedad es el miedo a lo desconocido,
Más que una reacción frente a un peligro real, es el producto de un estado emocional. Se considera un síntoma de un trastorno psicológico y se caracteriza por la duda de la existencia real de una amenaza, como la propia capacidad para enfrentarla. La ansiedad es un trastorno común de la vida moderna que somete a los habitantes de una gran ciudad a grandes presiones de toda índole. Se produce un exceso de estímulos que sobrepasa la capacidad de la gente para asimilarlos y resolverlos. Es decir, que en la sociedad en que vivimos es común tener ansiedad, mas aquellos que viven en este estado lo expanden, generando un ambiente de ansiedad hacia otros. De ahí que en la sociedad se vive en presión y esa presión envuelve a sus individuos, todos conduciéndose de la misma manera, siempre con prisa, provocando pérdida de equilibrio psicofísico por el afán de alcanzar lo propuesto. Jóvenes viviendo en temor por no conseguir un buen empleo, padres presionando a sus hijos por estudiar para poder colocarse en alguna universidad y después tener un buen trabajo, sistema social presionando a seguir estudiando y aumentar su escolaridad para obtener una vida de confort. La ansiedad es una característica de la personalidad fóbica. La persona ansiosa se anticipa, se apura a sí misma, quiere tener listo todos los requisitos antes de la fecha prevista. Quiere ser la primera en la fila, la primera en llegar, necesita terminar rápido lo que está haciendo para sentirse tranquila. Esto le produce seguridad. La personalidad fóbica es obsesiva. La persona cree que todo lo puede. Le gusta tener todo bajo control. Es perfeccionista, desconfiada e incapaz de pedir ayuda cuando lo necesita, porque quiere hacerlo todo por ella misma. Es independiente y autosuficiente. La ansiedad se vuelve un estilo de vida viviendo en presiones, empujando, jalando y apurando a otros. Es un sistema donde el que está en autoridad presiona a sus subalternos y éste presiona a los que tiene a su cargo. En la actualidad, la sociedad en que vivimos genera expectativas de vida más altas, genera necesidades que no son ciertas, presiona por tener ciertos bienes y vivir un estilo de vida cómodo, siempre hacia la mira de consumir más y más, de tener más, de agotar recursos. En medio de este entorno, los individuos se presionan por estar a la altura de las exigencias. De ahí vemos padres de familia que viven en constante estrés por cubrir el gasto familiar, por cubrir en tiempo y forma los requerimientos en el trabajo. Ahora la gente exige que las cosas se realicen en menos tiempo, exigen una atención inmediata. Por tanto, la calidad del servicio disminuye y lo podemos observar en las escuelas donde profesores solo tienen la posibilidad de brindar un minuto de atención a cada alumno por la saturación de los espacios. Todo lo anterior nos hace buscar cambios en nuestra manera de vivir, cambios necesarios para nuestro propio bienestar físico y mental. Estos cambios se generan a partir de la práctica de principios, los cuales traen una visión clara a nuestra mente. Y me despido con esta frase: la ansiedad es la ausencia de luz en la mente de la persona. Hasta la próxima.